Nosotros hacemos modelos físicos que son simplificaciones de la realidad y a partir de ese modelo físico armamos un modelo matemático. Si no podemos vincular esta ecuación, sus símbolos, con el modelo físico, se nos cayó la primera parte de la materia. O sea, un elemento básico de la materia, que es armar un modelo físico. Como podemos ver, matemáticamente la ecuación que hemos obtenido es una parábola, así que hemos demostrado que cuando no hay fricción y cuando la aceleración a que actúe es solamente vertical y constante, el movimiento es una parábola. Aquí está la demostración de que el movimiento es parabólico. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? A ver, tengo que salir de acá porque me queda atrás el chat. ¿Puedo repetir la descripción que hizo profe recién? Sí, ningún problema. La descripción, yo me imagino que hace referencia acá a esta partecita, de cómo se hizo la resolución, ¿no? Cuando despejamos t y a esa variable la reemplazamos en la ecuación de posición en x, la reemplazamos en la ecuación de posición en y, nos quedó el seno del ángulo alfa dividido el coseno del ángulo alfa, que es la tangente de alfa, multiplicado por la posición en x, y a eso hay que restarle. Al reemplazar t al cuadrado por su equivalente, nos quedó la aceleración de campo gravitacional dividido el doble producto del cuadrado de la rapidez por el cuadrado del coseno del ángulo de elevación. Esa es la ecuación que nos queda, multiplicado por la posición cuadrática. Y esta ecuación es una ecuación parabólica, donde x está elevado al cuadrado y tiene una componente que la multiplica, que acá se llama c en los términos generales, genéricos de la ecuación, y x está elevado a la 1, y hay un número que se llama b, está representado, una constante que está multiplicando a x, y aquí esa constante es la tangente del ángulo inicial. ¿Todo el mundo de acuerdo? Esto va a estar en el examen, teórico y práctico. Ustedes van a usar esta fórmula para calcular la parábola. Voy a salir de esta presentación porque me está complicando, no sé por qué me aparece atrás el menú, me tiene cansado, me cuesta mucho poder leer los chats de ustedes. Vamos a salir, vamos a ir a la presentación la misma, pero en PowerPoint. Bien. Estábamos aquí. Bueno, ahora vamos a calcular dos cosas. El primer cálculo que vamos a hacer es cómo podemos hacer a partir de los datos iniciales, que son los datos que el único que tenemos es la velocidad inicial y el ángulo inicial, a partir de esta información, saber a qué altura va a llegar este objeto. ¿Cómo sería la ecuación en este movimiento parabólico de tiro oblicuo, de movimiento de un proyectil que estamos modelando? ¿Cómo podemos determinar a partir de los datos iniciales la altura máxima que va a tener el objeto? Para cualquier ángulo de disparo y para cualquier valor de velocidad inicial. Y el otro cálculo que vamos a hacer es a qué distancia llega el objeto. Para cualquier ángulo de disparo y para cualquier velocidad inicial, ¿cómo calculamos la posición máxima en X? Que se llama alcance o rango, ese cálculo. Bueno, vamos a hacer esos dos cálculos. Vamos a calcular lo que se llama la altura máxima, que le vamos a llamar h esa altura en un momento determinado. Bueno, acá están las dos ecuaciones. Esta es la velocidad en X inicial y esta es la velocidad en Y, las que planteamos al principio, por las componentes de los vectores. Ahora, cuando el objeto empieza a subir, llega a un punto determinado donde la velocidad en y se hace cero, porque no asciende más. Esa condición la vamos a evaluar en la velocidad en y. O sea, la velocidad en y es igual al producto de la aceleración por el tiempo. Como el movimiento se está dando verticalmente, existe un valor determinado en el cual la velocidad vertical se hace cero. Ese instante de tiempo es el cociente de la velocidad inicial dividido la aceleración. Porque la velocidad inicial se puede calcular también como el producto del tiempo en el cual se produce esa condición por la aceleración de campo gravitacional. Recuerden que para obtener el tiempo siempre dividen, una forma es dividir la velocidad dividido la aceleración. La aceleración es constante, en todo momento está actuando verticalmente. Y nosotros tenemos como dato la componente vertical de la velocidad, porque sabemos con qué velocidad se lo lanzó, y como sabemos el ángulo, podemos calcular esta componente. Tenemos el módulo de la velocidad y tenemos el ángulo de disparo. Así que el tiempo en el cual
la velocidad final se hace 0, es este valor. Es B0 por el seno de alfa dividido G. Esta ecuación surge de aquí, de que la velocidad en I, esta velocidad, tiene esta ecuación, que es G por T, que es igual a B. Cuando la velocidad I se haga 0, va a quedar esto igualado a 0. ¿Sí? Así que nosotros acá estamos escribiendo B0 por el seno de tita menos G por T. Y de ahí vamos a pasar este menos G por T al primer miembro, positivo. Y el G que está multiplicando, se va a ir al segundo miembro con su signo. Así que eso es lo que hemos hecho. Aquí está el cálculo. Como el tiempo es positivo, el valor que estamos calculando no puede tener un resultado negativo, porque el objeto nunca va a llegar a una altura máxima en un tiempo anterior al disparo. El tiempo de evolución es positivo. ¿Se entiende cómo se obtuvo el tiempo de altura máxima despejándolo de aquí, de este movimiento unidimensional con aceleración constante? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Una vez que uno sabe que cuando el objeto llega a la altura máxima tiene velocidad cero en el tramo de ascenso y se puede obtener ese momento donde esa velocidad se hace nula a partir de una velocidad inicial y la única aceleración que está actuando, nosotros podemos reemplazar este instante de tiempo en la ecuación de posición vertical. Y eso nos va a dar la altura máxima de este lanzamiento hacia arriba. Que es lo mismo que hacemos para la caída libre, en el caso particular de un lanzamiento vertical, de tiro vertical. Entonces aquí la componente, porque en la caída libre no había una componente de un ángulo, pero aquí sí, porque el disparo se puede hacer con un ángulo que no sea vertical totalmente. Esto es un disparo oblicuo. Entonces, la posición, que es la componente vertical de la velocidad, B sub 0i, que es B0 por el seno de alfa, se multiplica por el tiempo, como vimos en la ecuación anterior, y se le resta un medio de g por t al cuadrado. O sea, esta ecuación es esta. La posición es la componente vertical de la velocidad por el tiempo menos lo que ha cambiado la posición debido a la aceleración. Eso es un medio multiplicado por g por el tiempo al cuadrado, como lo vimos en el movimiento unidimensional con aceleración constante. Y lo demostramos por cálculo diferencial y por álgebra. Dos métodos usamos para demostrar esta fórmula. Ahora yo voy a reemplazar t por este valor. Y voy a reemplazar t cuadrado por este valor. Así que lo ven, ahí está. Acá está reemplazado el valor de t por su equivalente cuando la velocidad final es 0, cuando el objeto va subiendo, o sea, en este tramo, el objeto va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cuando llega a este punto, no sigue subiendo. ¿En qué instante de tiempo llega aquí? Llega en un instante de tiempo que se obtiene con la rapidez inicial, con el seno del ángulo de disparo y con la aceleración que está actuando, que es la aceleración de campo gravitacional. El tiempo es positivo porque ese punto se logró un tiempo posterior al disparo, en el momento que se produjo el disparo, que es cuando se comenzó a medir el tiempo. Bueno, acá está reemplazado ese valor. Y aquí está reemplazado lo mismo al cuadrado. Ahora hay que operar matemáticamente esto y algo muy sencillo. B0, esto es todo un producto en el primer término del segundo miembro. Y esto que está aquí es todo un producto también, y hay un corchete, un paréntesis que tiene todo esto elevado al cuadrado. Así que va a haber que resolverlo esto. Miren lo que hace. B0 por B0, ¿cuánto da? A ver si por micrófono B0 alguien al me cambia. cuadrado. Bien, B0 cuadrado. Ahora, el seno del ángulo alfa, multiplicado por el seno del ángulo alfa, ¿cuánto da? Seno por seno. Seno al cuadrado. Seno cuadrado. El ángulo tiene que ser el mismo para que sea cuadrado. Si esto es seno de alfa Sí. y esto es seno de beta, no es lo mismo. Seno de alfa 0 por seno de alfa 0 es seno cuadrado de alfa 0. Y en el denominador lo que nos queda es g. Porque lo único que está en el denominador del primer término es g, es la aceleración de campo, que está multiplicado por 1 en el denominador. Ahora, cuando operamos el segundo término, vamos a hacer propiedad distributiva de la potencia en función de la división y los productos. O sea que nos queda B0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa dividido G al cuadrado. G al cuadrado se va a cancelar con G en el numerador. O sea que nos va a quedar una sola G, o sea, G a la 1 en el denominador. Porque esta G que está aquí está elevada al cuadrado, y esta no. O sea que cancelamos G del numerador con G al cuadrado del denominador y queda G en el denominador. Y la ecuación, los dos términos, son idénticos. Los términos que hemos obtenido son B cuadrado 0 por el seno cuadrado de alfa dividido G.
Y en el segundo término está la mitad, porque es menos un medio. O sea, el primer término es el valor unitario de esa ecuación. Y el segundo término es la mitad de lo mismo. Si yo tengo un valor unitario y le estoy restando la mitad, ¿qué es lo que obtengo? Si yo el valor unitario de algo, le resto la mitad. Primero quiero que lo piensen La así. ¿Qué mitad. obtenemos? La mitad positiva. Si yo el valor unitario le resto la mitad, lo que obtengo es la otra mitad y es una mitad positiva. Bueno, lo pueden pensar así, como que esta ecuación es una ecuación que tiene un término determinado, y aquí se le está restando la mitad de lo mismo, y aquí lo que obtienen es la mitad positiva, un medio de los valores positivos de todas las variables, o lo pueden pensar como un denominador común, diciendo, bueno, acá está máximo común divisor, acá está G, y acá está 2G en el denominador. Se saco factor común máximo común divisor 2G, y ahí hago la resolución del máximo común divisor, y obtengo B0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa dividido 2G, es exactamente lo mismo. Lo pueden visualizar de dos formas. Esta es la altura máxima. Miren qué interesante, porque en un disparo de tiro oblicuo, la altura máxima, ¿de qué depende? Depende de la rapidez inicial. A mayor rapidez inicial, mayor altura. Y eso es algo lógico. A mayor velocidad inicial de disparo del proyectil, más altura logra. Sí, pero depende del ángulo. Y no depende del ángulo en sí mismo. Depende del seno cuadrático del ángulo. No es aplicar una función seno únicamente. Es el cuadrado del seno. Hay que hacer el seno cuadrado del ángulo de disparo para obtener la relación. Este número se hace más grande cuando el ángulo crece a 90 grados. Cuando el ángulo tiende a cero se hace más pequeño. O sea, el ángulo interviene en la altura a partir de la función cuadrática del seno. Y la altura es inversamente proporcional con el doble producto de la aceleración, no directamente con la aceleración, sino con el valor doble de la aceleración, 2 veces g. Esta es la altura máxima en el disparo del tiro oblicuo, donde la altura depende de este ángulo. Bien, ¿se entendió cómo se obtuvo la altura máxima en este movimiento de proyectil? Sí, profe. ¿Todos? ¿Sí? Bien, bien, muy bien, lo felicito. Recuerden que lo tienen que repasar y estudiar y transcribir y escribir y hacer ejercicios para lograr aprenderlo, ¿no? No solo Profe, los... la función que Sí, usamos nosotros es la que está recuadrada arriba. ustedes van a usar todas, ¿no? Acá está el desarrollo paso a paso y yo lo Para estoy la altura, digo. explicando. Sí, sí, el desarrollo es todo. La fórmula final para calcular la altura en un disparo de movimiento de tiro oblicuo con estas condiciones es esta última que está acá. Esta es la última ecuación que pueden directamente usarla para calcular la altura máxima en función de la rapidez inicial, el ángulo de disparo y la aceleración como dato. Pero ¿cómo se llegó a esta fórmula final? Bueno, hubo que determinar el tiempo de altura máxima en el movimiento vertical, y ese tiempo reemplazaron la ecuación de posición vertical para poder obtener una ecuación que no dependa del tiempo. Como pueden ver, aquí no está la variable tiempo, porque hemos reemplazado el tiempo de altura máxima en la ecuación de posición vertical. Entonces, esta es la ecuación que van a usar para el cálculo en ejercicios numéricos. Cuando ustedes están en un movimiento de tiro oblicuo, bajo las condiciones que hemos planteado, usan esta ecuación directamente para la resolución numérica, cuando hagan ejercicios con Natalia. Ahora, con Natalia Montalbán me refiero, ¿no? Cuando hagan la parte práctica. Si yo quiero calcular la distancia, ¿qué ecuación voy a tener? ¿Cómo llego a una ecuación que me deje calcular para cualquier ángulo de disparo la distancia donde el objeto va a impactar el eje X? Si yo trazo un eje horizontal imaginario y lanzo un objeto desde un peñasco, una montaña, ¿a qué distancia el objeto vuelve a pasar por una línea imaginaria justo en la dirección X, en la dirección horizontal? Porque el objeto va a seguir cayendo, ¿no? Si yo estoy en un filo de una montaña y disparo un objeto, lanzo un objeto hacia arriba, va a llegar a una altura máxima que la puedo calcular como recién, pero ¿cuál va a ser la distancia máxima en la línea horizontal del disparo que yo genero? Es una recta horizontal y a esta una recta vertical. En la vertical mido la altura máxima, en la horizontal voy a marcar lo que se llama el alcance máximo. Bien, ¿cómo vamos a obtener esa distancia? Bueno, muy sencillo lo que vamos a hacer. O sea, donde cae el proyectil, no, el proyectil Mario no puede caer más abajo. Si yo estoy en un risco en una montaña, el impacto con el piso puede ser mucho más bajo.
Con la aceleración sigue siendo sí, la aceleración, como dice Nazareno, sigue siendo la aceleración de campo gravitacional. Porque al objeto se le dio una velocidad inicial y a partir de ahí no hay fricción. ¿Cómo se calcula esa distancia máxima? Alcance se llama. Es la máxima distancia recorrida en el eje X. En el eje X. Después, si el objeto sigue bajando, ese fue el punto sobre el eje X. Bien. Bueno, ustedes pueden visualizar en el gráfico que un objeto que no tiene fricción, cuando es lanzado, tiene un tiempo para llegar a una altura máxima y tarda el mismo tiempo en descender. ¿Están todos de acuerdo o no? Si no hay fricción y yo lo lanzo de manera oblicua, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y si lo lanzo hacia arriba, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar. Porque la misma aceleración que lo acelera hacia arriba también lo acelera hacia abajo, ¿sí? ¿De acuerdo o no? Profe, ¿podría volver a explicar cómo sabemos cuando el tiempo es igual a, o sea, cuando es la altura máxima, el tiempo? Ahí Sí, el primer sí, renglón, sí, digamos. sí, acá, en esta acá. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dicho que B0 es igual a 0? Bueno, lo hemos dicho por esta ecuación. Si yo quiero conocer el tiempo en el cual la velocidad, el objeto ha alcanzado la altura máxima, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, la componente vertical de la velocidad comienza con un valor máximo y empieza a disminuir. ¿Por qué está disminuyendo la velocidad? Y porque está actuando una aceleración en contra. Si el seno del ángulo no llega si el ángulo no llega a ser 0, entonces va a quedar un ángulo a la función seno. Si fuese 0, esto se haría 0 y quedaría que B es igual a G por T. Bueno, pero si la velocidad se hace 0, si la velocidad final se hace 0, o sea, quiere decir que el objeto fue subiendo hasta un punto donde se acabó la velocidad vertical y se hizo nula, 0 es igual a menos G por T. Pero miren lo que está aquí, ¿no? Está B0 por el seno del ángulo. O sea, tengo este término de por medio, que no se canceló, porque yo he disparado con una velocidad inicial el objeto, y lo he disparado con un ángulo que no es 0. Así que este término, el segundo, que está negativo, pasa al primer miembro positivo. Y G, que está en el denominador, que está en el numerador, pasa dividiendo. O sea que nos queda B0 por el seno de alfa dividido G. Y eso es lo que hemos obtenido acá. B0 por el seno de alfa 0 dividido G. Este valor es el tiempo en el cual se ha hecho 0 la velocidad, porque nosotros acabamos de mencionar que hemos evaluado en esta ecuación, que es la ecuación del movimiento vertical, donde está la velocidad, la ecuación de la velocidad en el movimiento vertical, hemos dicho que B0 la vamos a evaluar como 0, cuando el objeto al subir llega a un punto de altura máxima donde esa velocidad se hace 0. Y de ahí despejamos el tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿están todos de acuerdo que el tiempo que tarda en subir un objeto cuando la aceleración que actúa es la aceleración gravitacional y no hay ningún otro tipo de efecto, el mismo tiempo que tarda en subir, el mismo tiempo que tarda en bajar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Pues yo el chat lo Sí, tengo profe. ahí atrás, no sé por qué no puedo ver el chat de ustedes que se me va acá atrás. Sí, me dicen, a ver, me queda acá atrás escondido el chat ahora. No sé por qué, lo tengo escondido atrás. Vamos a venir acá. Al principio aparece y después no aparece más. Queda atrás el chat. Ahí está. Vamos de vuelta. Bueno, entonces, el tiempo para subir es B0 por el seno de alfa 0 dividido G. Este es el tiempo de ascenso hasta llegar al punto de altura máxima. Si yo ese valor le llamo T1 y quiero obtener un valor de tiempo que tarde en bajar también, el valor total es 2 veces T1. O sea, yo al valor de tiempo de bajada, de subida y de bajada, o sea, completo, le voy a llamar T2. T2 es igual a 2 veces el valor de tiempo de subida, que se llama T1. Como pueden ver, yo estoy multiplicando por 2 el tiempo de subida. B0 por el seno de alfa 0 dividido G, a eso que es el tiempo en ascender, lo estoy multiplicando por 2. Para que este símbolo T2 represente el tiempo en subir y en bajar. ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Entonces ahora, con este tiempo total de ascenso y de descenso, voy a reemplazar ese tiempo T2 en esta ecuación, que es la ecuación de movimiento en el eje X, donde yo quiero saber en qué momento del tiempo el objeto está ubicado en una posición en el eje X. Solo que el tiempo ahora va a valer esto. Va a valer B0 por el seno de alfa 0 dividido G. Y lo voy a reemplazar, acá está.
B0 por el coseno de alfa 0 por T2. Esta es la ecuación de posición. Cuando yo evalúo ese instante de tiempo, que no es cualquiera, es T2, o sea, es el tiempo para subir y bajar, en vez de llamarse X, la bibliografía le llama R mayúscula. R mayúscula es el valor de X máximo en este disparo de tiro oblicuo, que se llama alcance horizontal. Acá está definido. El alcance horizontal, R, es el valor de X en el instante T2, cuando se produce que el objeto subió y descendió por completo, a la misma posición respecto de donde se lo disparó, verticalmente. Entonces R es igual a esto, ¿no? A B0 por el coseno de alfa por T2. El factor que está multiplicando T2 está escrito aquí. Y T2 está evaluado por lo que corresponde, que es igual a 2 por B0 por el seno de alfa en el numerador dividido G. Podemos resolver ahora esto. B0 por B0 da B0 cuadrado. Y ojo, acá hay un 2, que está multiplicando el coseno de alfa 0 y que está multiplicando el seno de alfa 0. Ustedes se acuerdan de la trigonometría, ¿no? Hay una función en trigonometría que se llama la relación fundamental de la trigonometría. La relación fundamental de la trigonometría dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a algo. ¿A cuánto es igual? A 1. A 1, muy bien. Esa es la función, la relación fundamental de la trigonometría. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Ahora, esta es otra función trigonométrica muy famosa. 2 por el seno de un ángulo multiplicado por el coseno del mismo ángulo. Está escrita acá. 2 por el seno de alfa 0 por el coseno. Todo esto son productos, no son sumas. Es el doble producto del producto del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Eso da como resultado el seno del doble producto del ángulo. O sea, se llaman funciones de seno del ángulo doble. Seno de 2 veces el valor del ángulo. Acá sí se multiplica por 2 el ángulo, que no es lo mismo que elevarlo al cuadrado, es por 2. Bien. Ahora, como nos quedó en el numerador esta relación trigonométrica de ángulo doble, 2 por el seno de alfa por el coseno de alfa, lo reemplazamos. Y nos queda en el denominador la aceleración de campo gravitacional. Nos queda B0 cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo alfa. Bueno, miren bien ahora, ¿no? El valor máximo de esta función del seno de 2 veces el ángulo alfa es 1. El valor máximo de esta función es cuando vale 1. Ahora, ¿cuándo el seno de 2 veces el valor del ángulo alfa vale 1? El seno de un ángulo se vuelve máximo cuando vale 90 grados. O sea, el valor máximo de la función seno se da cuando 2 por alfa vale 90 grados. O sea que ¿cuánto tiene que valer alfa para que 2 veces por alfa dé 90 grados? Porque la función seno varía entre 0 y 1, positivo, y después vuelve a menos 1. 45 grados. 45. Entonces acá está la demostración de que el ángulo de 45 grados es el que produce el mayor alcance R. Porque si yo llego a dar un ángulo mayor a 45 grados, el producto no va a dar el valor unitario cuando se aplique el seno a esa función. Ustedes pueden poner un ángulo del seno de 60 grados un valor menor que 1. Entonces, esto va a llegar a 90 grados cuando se multiplique, cuando el ángulo alfa valga 45 grados. Y la función seno va a valer 1 y el resultado de R va a ser igual a B0 al cuadrado, que es la rapidez cuadrática dividido G. Para cualquier otro ángulo que no sea ese, 45, R va a ser un número más chico, porque el seno del ángulo va a dar un número menor que 1. Así que esto es importante. El ángulo que da el alcance máximo para un disparo, para una rapidez inicial específica, que es B0, siempre es 45 grados. Bien, ahora saben cómo tirar una piedrita para el río y que llegue bien lejos, y quede bien claro eso, y ganar siempre la competencia. Ese es el ángulo que hay que dar. Les pregunto, ¿en qué deporte olímpico la persona que lance el objeto hace el mayor esfuerzo para lograr el mayor alcance o rango? Y trata de lanzar algo y que llegue lo más lejos posible. ¿Cómo se llama ese deporte olímpico? ¿Lanzamiento de disco? Muy bien, lanzamiento de disco, lanzamiento de esfera, me tengo que checar todo, miren lo que tengo que hacer para poder leer el chat de ustedes. Lanzamiento de la bala, muy bien, así, ese es el de deporte. Y de Muy bien. jabalina, ¿no, profe?
La jabalina también, porque la jabalina sigue siendo un proyectil, solo que se lo lanza y con otra geometría. Muy bien. Bien, bien. Han visualizado esto. Con esto cerramos el tiro oblicuo, que es un movimiento en realidad de 3 dimensiones que para una simplicidad lo estamos haciendo en 2D. Porque se puede dibujar en 2D el movimiento. Ahora vamos a pasar a un tema que no suele estar en todos los libros. Entonces, esto lo van a estudiar de aquí, la presentación. Lo pueden estudiar de uno de los libros que usamos en la materia, que es el de Holly Rennick o Rennick y Crane, que sale este tema explicado, que se llama odógrafa. Yo les pregunto de vuelta, ¿qué es la trayectoria? Ahora la están viendo la trayectoria. ¿Cómo la definen ustedes la trayectoria? Si yo les preguntaría en el examen, defina trayectoria, y les doy un par de opciones o les doy un espacio para que ustedes escriban, ¿cómo la definirían formalmente la trayectoria? ¿Qué es la trayectoria de un objeto? Conjunto de puntos que dibuja la fuerza al hacer el recorrido. Más o menos. ¿Habrá alguien ¿Una más que se parábola? anime? No, la trayectoria no siempre es una parábola. La trayectoria puede ser cualquiera. Recuerden esta trayectoria de otra clase, ¿no? Esta es la trayectoria del objeto. Esta también puede ser la trayectoria del objeto. Acá hay otra curva. También trabajamos con esta trayectoria. ¿Qué es la trayectoria de un objeto? De una ¿Un partícula? gráfico que muestra el desplazamiento de un objeto? Bien, ahí va mejor. Es una representación gráfica que muestra el desplazamiento de los objetos. El desplazamiento es los cambios de posición. Bien. Bueno, la trayectoria, cuando ya lo estudiamos formalmente, de un objeto, es el lugar geométrico del espacio, diría un profe de análisis matemático de álgebra, muy bien dicho, es el lugar geométrico, a eso le llamamos un conjunto de posiciones, en el espacio, porque estamos en el dominio del espacio tridimensional, que describe una partícula, un objeto, podemos decir un objeto en términos generales, el modelo de la partícula, podemos explicar, cuando se está moviendo. Eso es una trayectoria. Es el lugar geométrico en el espacio tridimensional, en este caso, o bidimensional o unidimensional, dependiendo cómo sea el movimiento, que describe un objeto cuando se mueve. Yo les pregunto, un objeto que no se mueve, ¿qué trayectoria? ¿Cómo es la geometría? ¿Cómo es el lugar geométrico en el espacio de la trayectoria? Un objeto que está estático. Va a tener un solo punto. Un punto se representaría la trayectoria. El lugar geométrico de la trayectoria, o sea, en el espacio, de un objeto que se mueve, como recién en el tiro oblicuo. ¿Qué geometría, qué forma geométrica tiene para el tiro oblicuo, que es un movimiento acotado, restringido, como lo hemos aprendido, donde solamente hay una sola aceleración y el objeto se mueve sin rozar contra nada en el vacío, o sea, es una condición teórica. ¿Cómo es el lugar geométrico en la trayectoria que acabamos de mostrar matemáticamente? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es la trayectoria que calculamos? Una parábola. Una parábola. Nosotros demostramos matemáticamente esto. La trayectoria de un lanzamiento de tiro oblicuo de proyectil genera esta ecuación cuando no hay aceleración en el eje X y la aceleración en Y es constante. O sea, esa es la condición. Bien. Entonces todo el mundo tiene claro lo que es la trayectoria. La trayectoria yo la estoy dibujando en 3 dimensiones ahora acá. Este es el sistema de coordenadas en 3D, el primer octante. Esta línea que está marcada aquí es la trayectoria, y todo el mundo la tiene clara, la trayectoria. Porque la trayectoria implicaría dibujar una curva cualquiera, que son todas las posiciones del objeto a medida que fue moviéndose, y desde un origen de coordenada, trazar un vector de posición a cada punto. Entonces el vector R es el vector de posición tridimensional, con componente X, Y, Z. Y el vector tangente a la trayectoria es la velocidad. Es la velocidad instantánea, que tiene un módulo, que es la rapidez, y una dirección y un sentido, que siempre es tangente a cada punto. O sea que acá hay un vector de posición R2, un instante de tiempo posterior, y un vector de velocidad instantáneo V2. Acá hay un vector de posición R3 en un tiempo posterior, cuando el objeto pasó por el punto 2, llegó al punto 3, y tiene una velocidad instantánea distinta. Los vectores de posición tridimensionales se llaman R aquí, con las 3 componentes, X y Z. Y los vectores de velocidad son V1, son V2 y son V3 en este gráfico, y todos tienen distinta rapidez, distinto módulo, y además tienen distintas direcciones. Todo el mundo tiene claro esto, ¿no? Lo que es la trayectoria en 3 dimensiones de un objeto y lo que implica la velocidad, graficar la velocidad en un espacio tridimensional donde se traza la trayectoria. ¿Sí o no? Es importante que todos me confirmen que visualicen lo que significa la trayectoria y cómo la graficamos. Y cómo marcamos los vectores de posición y los vectores de velocidad en un gráfico de espacio
tridimensional, ¿sí? Puede ser tridimensional o puede ser bidimensional. Recién estamos haciendo un gráfico en 2 dimensiones. Esto. Todo el mundo lo tiene claro eso, ¿no? Sí. Bien. Yo voy a tomar la respuesta de uno, ¿eh? El resto tiene que hablar o escribir en los medios de comunicación que tenemos ahora. Si no, lo haría pasar al frente, ahí, a que me confirmen las cosas en el aula. Ahora vamos a plantear otra idea, mis queridos. Esta idea se llama odógrafa. Así como hay una palabra para representar el lugar geométrico del espacio de las posiciones de un objeto cuando se mueve, y eso se llama trayectoria, ahora vamos a definir otra función, otra curva, que se llama odógrafa con H. La odógrafa también es un lugar geométrico en el espacio. Y ese lugar geométrico puede ser en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, como puede ser la trayectoria. Unidimensional, bidimensional o tridimensional. Y está determinada la curva que se llama odógrafa por un conjunto de puntos que se obtienen uniendo los puntos finales de los vectores de velocidad de un objeto que se mueve en el espacio tridimensional, cuando los vectores de velocidad, que aquí los pueden ver, V1, V2, V3, los vectores de velocidad, han sido todos corridos, trasladados a un punto en común. Les pregunto, ¿cómo se llama en este gráfico el origen en común nuevo, donde todos los vectores se van a unir en su punto de origen? ¿Cómo se llama en el gráfico ese origen en común nuevo? El punto de referencia. ¿Cómo se llama en el gráfico que estamos viendo el punto de origen en común donde los vectores de velocidad se han trasladado? Léanlo. ¿Qué símbolo tiene? Punto O. No, el punto O es el origen de coordenada en el sistema del espacio, de donde se trazan los vectores de posición R. ¿Lo ven o no? Ustedes ven el cursor mío, porque se ve el cursor. Este es Sí, el vector sí, lo R. vemos. Este es el vector R. Sería el punto A entonces, en El el punto otro A, gráfico. exactamente. Este gráfico que me dijeron que lo tienen claro, que todo el mundo lo visualiza, es el gráfico de la posición. La trayectoria, que ustedes la entienden, se ha obtenido con todos los puntos que describió el objeto. Pero ¿cómo se obtiene ese punto? Con un vector de posición. Si yo uno los puntos finales del vector de posición a medida que se va moviendo el objeto y uno todos los puntos finales en el espacio unidimensional, bidimensional o tridimensional, obtengo una gráfica. Esa gráfica en este caso es una curva tridimensional. Para obtener la curva hay que unir los puntos finales del vector de posición en todos los instantes de movimiento. Ahora, yo voy a trasladar los vectores de velocidad. Todos los vectorcitos de velocidad que son tangentes de la trayectoria, los voy a trasladar y los voy a poner a todos en un origen en común. ¿Cómo se llama en este gráfico el origen en común? Que antes se llamaba O para los vectores de posición y ahora se llama con otro símbolo para los vectores de velocidad. ¿Cuál es el símbolo que usamos en este ejemplo? A. A. Y todo el mundo lo tiene que ver. A es un nuevo origen. Pero les pregunto, este nuevo origen de referencia, ¿qué está vinculando? ¿Qué está relacionando? ¿Es el origen de qué magnitud? Vectorial. Vamos, que el ratón Pérez no les coma la lengua. Si no nos equivocamos no hay ningún problema. A es el origen en común de los vectores, de una magnitud vectorial. ¿Qué magnitud vectorial se está graficando con un origen en común A? Velocidad. La velocidad. Estamos trasladando, como ven, los vectores de velocidad a un nuevo lugar geométrico. Este lugar geométrico representa los vectores de velocidad. El origen de coordenada A es el origen de los vectores de velocidad. El origen de coordenada O es el origen de qué vector, de qué magnitud vectorial. ¿Cómo se llama esta magnitud vectorial que llamamos R? Posición. Posición tridimensional. R es un vector de posición tridimensional. A es un vector de velocidad tridimensional. Bueno, acá está dibujado ese vector. No está puesto el sistema de referencia, pero está una curva en 3D, como es esta curva en 3D. Porque cada velocidad tiene componentes X y Z, X y Z. Yo les pregunto, para obtener esta curva que se ha marcado, ¿qué se tuvo que unir?
¿Qué se unió para obtener esta curva? ¿Serían los módulos de cada velocidad? No, el módulo es este vector, es este tamaño. ¿Qué se unió para obtener esta curva? Me vuelvo a la trayectoria. Ustedes Los me puntos dijeron que la finales de trayectoria... los vectores de posición. No, los puntos finales de los ¿La vectores de aceleración posición... instantánea? No, los puntos finales de los vectores de posición son la trayectoria. Si yo uno los puntos finales de los vectores de posición, obtengo la trayectoria. En esta nueva gráfica, donde yo pongo el origen en común, un nuevo origen en común, y traslado con la misma dirección cada uno de los vectores de velocidad del objeto. Y uno los puntos, ¿qué puntos uno? Estudio los puntos finales de qué vectores son los que estoy uniendo los puntos finales. ¿De la trayectoria? No, me corto las venas, no son de la trayectoria. Oh, ¿De la Mírenlo. aceleración? No, el gráfico que estamos haciendo, ¿de qué? Díganme ustedes. ¿puede ser de la nuevo... altura? No, no es de De la... velocidad. Sí, sí, le pegamos porque ya le tiramos a todo, tal cual. Ahora, la gran duda de mí es si lo pueden visualizar. En este gráfico, en el origen de coordenadas se trazan vectores de posición a cada punto. Si yo uno los puntos finales del vector R1 y el vector R2 y uno todos los puntos intermedios, obtengo esta curva. Uno une los puntos finales de los vectores de posición y descubre la trayectoria. Traza la trayectoria. Si nosotros de la misma forma trasladamos los vectores de velocidad que son tangentes a la trayectoria a un nuevo origen en común, que acá se llama A, y acá está el vector B1, que tiene la misma dirección, el vector B2, que tiene la misma dirección, y el vector B3, que tiene la misma dirección. Y ahora unimos los puntos finales de los vectores de velocidad, generamos una curva. Esa curva en el espacio tridimensional se llama odógrafa. La odógrafa es una curva, o puede ser una recta también, es un lugar geométrico, una forma geométrica, que se forma uniendo los puntos finales de los vectores de velocidad, por ejemplo, como está en este caso hecho. Cuando los vectores de velocidad están todos unidos en un origen en común. El profe de álgebra tal vez les mencionó esto. Cuando todos los vectores están unidos en un origen en común y han sido trasladados, se dice que estos vectores son equipolentes en álgebra. Ese es el nombre de esto. B1, B2 y B3 son vectores equipolentes. Han sido trasladados todos a un nuevo origen en común. La curva que se crea uniendo todos los puntos finales, que en este caso una curva podría ser otra forma geométrica, ¿no? Es lo que llamamos odógrafa. Entonces, acá les dejé escrito. Una odógrafa es el lugar geométrico del espacio bidimensional o tridimensional determinado por los extremos de los puntos de los vectores, ejemplo, los de velocidad, trasladados a un origen en común, de un punto, que es un punto material, que recorre una trayectoria cualquiera. Aquí vemos cómo este punto recorre una trayectoria, esta partícula, y aquí recorre la odógrafa. Bien. En la curva de la odógrafa, los vectores que son tangentes a la odógrafa de la velocidad son la aceleración. Los vectores que son tangentes a esta curva que se llama odógrafa, cuando la odógrafa está creada con los vectores de velocidad instantáneo, esos vectores tangentes son la aceleración del objeto. El punto final del vector de velocidad se llama h, porque significa odógrafa en el punto 1. Y el vector tangente es la aceleración en el punto 1. Así el vector de velocidad 2 tiene un punto final que se llama h2, que es el punto que pertenece al odógrafo respecto a la velocidad 2. Y así están los vectores. Todos los vectores tangentes a la odógrafa, en este caso, representan aceleraciones. Bien, yo les quiero preguntar a ver si ustedes entienden esto, que se los voy a tomar en el examen parcial, teórico. Un objeto se está moviendo con velocidad constante. Solamente con velocidad constante. En una recta, la trayectoria está creando una forma. Si un objeto se mueve con velocidad constante, ¿qué geometría, qué lugar geométrico en el espacio tiene la trayectoria? Si el objeto se mueve siempre con la misma dirección y con módulo de rapidez, o sea, con módulo de velocidad, la rapidez es constante. La trayectoria, ¿qué forma geométrica tiene? ¿Qué lugar geométrico es? Un punto. No. Un objeto se está moviendo con velocidad constante. Yo lo subo todo usted en un auto y viajamos todo con la misma dirección y con la misma rapidez. La trayectoria que describe este auto cuando se mueve, ¿qué forma geométrica describe?
Una recta. Una Una constante. recta, una recta. La forma geométrica, el lugar geométrico que ustedes aprenden en geometría analítica y lo estudian en la misma materia con álgebra, es una recta. Esa es la recta. Porque uno estudia, une todos los puntos finales del vector de posición cuando se mueve en una línea recta, se mueve en la misma dirección, y como se mueve en la misma dirección, describe una recta. Bien. Ahora, si la velocidad es una sola y tiene el mismo módulo y la misma dirección, ¿qué forma geométrica tiene la odógrafa de un movimiento rectilíneo uniforme? Miren que la odógrafa se crea uniendo los puntos finales de los vectores de velocidad. Ahí sí sería un punto, ¿o no? Exactamente. La odógrafa se forma uniendo los puntos finales del vector de velocidad, esta odógrafa de velocidad. Y en el movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, la velocidad es una sola. O sea que hay un único vector, porque no cambia ni la dirección ni el módulo. Entonces la odógrafa es un punto. Ahora yo les pregunto, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿qué forma geométrica tiene la odógrafa del movimiento? Miren que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la dirección de la velocidad no cambia. Una recta. No, claro, pero cambia la rapidez. Si la aceleración siempre tiene el mismo valor. Bueno, la odógrafa forma una recta, porque ahora el tamaño del vector de velocidad está variando. Bueno, yo en el examen les voy a poner ejemplos de distintos movimientos y les voy a preguntar si la odógrafa es una u otra, tiene una forma u otra. Le voy a hacer un múltiple choice y le voy a decir, ¿es de tal forma, de tal forma, de tal forma? O les puedo poner una frase y decirle, la odógrafa de este movimiento es de tal geometría. Y ustedes van a decir si es verdadero o falso, por ejemplo. Pero eso lo va a llevar a entender lo que es la odógrafa. ¿Mm? Bien. Les pregunto, que también se lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué pasa si yo traslado todos los vectores de aceleración, que aquí los están viendo en el gráfico de la odógrafa, a un nuevo punto en común, a un origen en común, y le llamo B a ese origen en común? Y trazo los vectores con su dirección y los hago vectores equivalentes en un nuevo origen. O sea, traslado los vectores a 1, a 2 y a 3 a un nuevo origen B. Y yo uno los puntos finales de los vectores de aceleración ahora. ¿Qué estoy construyendo? La curva que obtengo, ¿qué representa? La variabilidad de la aceleración. Bien, esa curva que representa la variabilidad de la aceleración también se llama odógrafa. Se llama odógrafa de aceleración. Esta que estamos viendo, que está graficada, es la odógrafa de la velocidad, construida por los vectores de velocidad, donde los vectores de aceleración son tangentes. Si trasladamos los vectores de aceleración en un nuevo espacio geométrico, un nuevo espacio vectorial, donde tenemos un origen que se llama B, por ejemplo, B larga, y los vectores de aceleración están todos trazados, la curva que une los puntos finales de la misma forma, la curva que une los puntos finales de los vectores de aceleración, también se llama odógrafa, pero es una odógrafa creada por vectores de aceleración, ¿sí? Y representa la variabilidad de la aceleración, que eso se da en el movimiento, por ejemplo, rectilíneo no uniformemente acelerado, que también puede ser movimiento curvilíneo, ¿no? Bien. Pregunta, dudas de la odógrafa, ¿qué es? Porque esto no va a estar en todos los libros. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué es geométricamente y cómo se calcula? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. En un principio se entendería. En mi caso particular, yo en un principio ya no dije nada porque no tenía miedo de que al decir algo errase completamente, pero más o menos sabía qué era lo que quería decir, pero no sabía cómo expresarlo. Va bien. Y no hay que tener miedo de errarle completamente, porque para eso es la clase. La clase nuestra es para pensar, tratar de tener una idea y poder comunicarla. Nunca tengan miedo en equivocarse. Este es el momento para equivocarse, porque acá solamente estamos juntos para aprender. Así que el momento para equivocarse es ahora, y razonándolo, así que me parece muy bien. No se guarden nada, digan todo lo que piensan. Piénsenlo y coméntenlo. Muy bien. Ahora estamos para eso. Bueno, esto es lo que les dejé un comentario más. Acá está la comparación de
de la odógrafa. Y ahora vamos a hacer el movimiento circular. Hay muchos Profe, tipos. ahí hay una Sí. pregunta en el chat. Pusieron Sí, una a pregunta en ver, el chat. porque acá no la alcanzo a ver, no me ilumino esto, me queda atrás. No sé por qué, nos está quedando atrás esto. ¿Querés que la lea? Ahí la tengo. Listo. Ustedes ven lo que yo veo ahora. Una odógrafa es el conjunto de vectores equivalentes puesto en un punto arbitrario. Sí, es así. Eso es un odógrafo, Mariano, tal cual. ¿Sí? Es un conjunto de puntos arbitrarios transferidos, mejor dicho, un conjunto de vectores equivalentes que tienen un origen en común, donde se unen los puntos finales. Y se suelen trazar para la velocidad y para la aceleración en física. ¿Sí? Bien. Exactamente, muy bien. Bueno, acá yo quisiera mantener esto así, pero bueno, no puedo estar con el chat todo el tiempo abierto porque no me deja verlo. Bueno, sigo acá. Ahora vamos a hacer el movimiento circular. Todos tienen una idea del movimiento circular. La trayectoria del movimiento circular es una circunferencia, de ahí viene el movimiento circular. El movimiento circular es un caso particular de un movimiento bidimensional, o sea, un movimiento en un plano, donde el objeto está describiendo una trayectoria circunferencial. También puede describir no toda una trayectoria circunferencial, sino una parte de una circunferencia. Y el movimiento sería también circular en el caso de que el objeto se mueva dentro de un arco de una circunferencia parcial. Se pueden usar diferentes tipos de sistemas coordenadas. Nosotros seguimos usando el sistema de coordenadas cartesiano, y en este caso va a ser bidimensional, como lo pueden ver, con componente X y con componente Y. La ecuación de la trayectoria es una circunferencia. Si se recuerdan, la ecuación de una circunferencia se escribe así en álgebra y geometría analítica. Es x al cuadrado más y al cuadrado igualado a r al cuadrado. En esta ecuación, x es la componente de un vector de posición proyectada en el eje x. Y es la componente de un vector de posición r minúscula proyectado sobre el eje y. Y r es el radio. Es el módulo del vector de posición. Cuando el objeto está en un punto, se lo traza y se lo ubica con un vector de posición r minúscula que va del origen de coordenada de ese punto. Ese vector siempre tiene el mismo módulo. O sea, el módulo del vector de posición es r mayúscula. ¿Cómo le llamamos a ese módulo del vector de posición cuando un objeto describe este movimiento siempre con un mismo módulo? Circunferencial esta trayectoria y movimiento circular este objeto, que describe este movimiento respecto al origen. ¿Cómo se llama el módulo del vector de posición en este caso, que es constante? Radio. La curva tiene un radio, es el módulo del vector de posición. ¿Todo el mundo está ahí de acuerdo en lo que estamos haciendo? Sí, profe, porque ya no se Bien. puede, en este tipo de movimiento, uno no puede decir de que es una trayectoria, que la trayectoria circular es una variación de posición dependiendo de un punto de referencia, porque cada uno de los puntos de las circunferencias tiene el mismo valor. Entonces, Bueno. es una explicación incompleta la que acabo de expresar. Está bien, el pensamiento, el razonamiento está bien hecho. O sea, lo interesante de ver es que el movimiento circular, que uno ya lo vio, lo analizó varias veces previamente a la clase de hoy, es un movimiento en un plano. A cada punto se le puede marcar en este sistema de coordenada cartesiana ortogonal un vector de posición, y el módulo del vector de posición, r minúscula, que es el vector que tiene componente x, y, que hemos estado trabajando. Ahora, el módulo siempre vale lo mismo. ¿Con qué letra le vamos a llamar el módulo de ese vector? Con r mayúscula. Si escribimos la ecuación de esta circunferencia, las componentes de x cuadráticas sumadas con las componentes y cuadráticas dan como resultado el tamaño de ese vector. A mí esto me suena al teorema de Pitágoras. Esto que está escrito acá es el teorema de Pitágoras, básicamente. Porque si yo paso la función cuadrática al segundo miembro, dice que la hipotenusa en un triángulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes.
Acá lo que estamos diciendo en esta ecuación de esta circunferencia es que el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el módulo del vector de posición a la posición de la partícula. Acá está hermanado el teorema de Pitágoras en esta trayectoria circunferencial. Eso también lo tienen que visualizar. Bien. Ahora, los movimientos circulares de los objetos no son todos iguales. Hay diferentes tipos de movimientos circulares. Vamos a comenzar con el más sencillo, que es el movimiento circular uniforme, que se llama, en su acrónimo, que es una sigla que acorta este conjunto de palabras, MCU. Y el movimiento circular con aceleración uniforme se va a llamar MCUA, movimiento circular uniformemente acelerado. Pero también existe un movimiento circular donde el objeto, a medida que se está moviendo, lo hace cada vez con más velocidad y con una aceleración que no es constante. Este movimiento se llama movimiento circular no uniforme, porque la aceleración que actúa no es constante. Importante visualizar estos tres tipos de movimiento. Uno donde el movimiento se va a hacer con una velocidad de giro siempre constante. Ese es el movimiento circular uniforme con una velocidad de rotación constante, de giro, vamos a decir. El otro movimiento va a tener una velocidad de giro que va a ir aumentando proporcionalmente y se llama uniformemente acelerado. Y el otro va a tener una velocidad de giro que en un momento va a disminuir, en un momento va a aumentar, en otro momento puede disminuir, hasta puede frenar y cambiar de sentido. Ese movimiento es no uniformemente acelerado. ¿Se entienden esos tres tipos de movimiento? La clasificación que estamos haciendo. Pero la trayectoria siempre es circunferencial. Siempre es una curva cerrada, es una circunferencia. Y en este caso, el vector de aceleración instantánea siempre va a ir al centro, ¿o no? Ah, bueno, ahora vamos a empezar a analizar todo lo que pasa. Tal O, cual. podría, o sea, podría tener una trayectoria elíptica, por ejemplo, o siempre es No, no, perfecta. no. Sí, no, la trayectoria, que es lo que estoy planteando, eso que visualicemos, siempre va a ser circunferencial. En el movimiento circular, la trayectoria es una circunferencia. Siempre. Pero dentro de este movimiento que describe una trayectoria y una circunferencia, puede moverse el objeto con una velocidad constante alrededor del origen de coordenada. Esta velocidad es una velocidad angular, se llama de giro. Pero también se puede mover con una velocidad de giro que va aumentando y va incrementando proporcionalmente. Este es el movimiento circular uniformemente acelerado. Pero también puede ser que el objeto por momento pierda velocidad angular, velocidad de giro, y por momento la gane y empiece a moverse con más velocidad angular, mayor velocidad de giro respecto al origen. Y este movimiento se llama movimiento circular no uniforme. Ahora vamos a detallar cada uno y vamos a ver todas las situaciones que pasan. Nosotros ya sabemos de antemano que por el hecho de que el objeto recorre una trayectoria curva, hay dos componentes de aceleración. Una que es tangente y que hace que cambie la rapidez, y una que es perpendicular. Y eso tiene que ver cuando la curva, cuando la aceleración que está actuando está por delante de la proyección perpendicular o por detrás, en una trayectoria curvilínea, como lo vimos en la clase pasada. Así que ahora vamos a entrar en detalle. El objeto que vamos a estudiar que va a estar moviéndose en el primer modelo es un auto. Volvemos al automóvil. Este auto se está moviendo en una trayectoria curva, en un pedazo de una trayectoria curva. La aceleración que está actuando es esta. Y esta aceleración está por delante de la proyección perpendicular a la recta tangente a su trayectoria instantánea. Hemos aprendido que esta aceleración tiene una componente en la misma dirección que la velocidad instantánea y hace que la rapidez aumente. Y esta componente radial hace que el objeto gire hacia la derecha. Este objeto sigue siendo un auto, y el auto sigue viajando en esta trayectoria. Ahora la aceleración está por detrás de la recta perpendicular al vector de velocidad tangente, y esta, mejor dicho, la aceleración sí, está por detrás de la componente perpendicular al vector de velocidad. Esta componente perpendicular de la aceleración es la que se llama radial o normal, y también se llama centrípeta. Este vector de aceleración que experimenta este auto tiene una componente paralela a la velocidad en la misma dirección y que está en contra. O sea, esta componente hace que la velocidad disminuya, su módulo, la rapidez disminuya. Por lo tanto, este objeto está aumentando la rapidez cuando recorre esta curva y gira hacia la derecha, y este objeto está perdiendo rapidez, va frenando cuando gira debido a esta aceleración. Ahora, en este caso, que es lo que ya hemos estudiado antes, la aceleración que está actuando no está por delante o por detrás de la recta perpendicular a la velocidad instantánea. El objeto está en un punto, la velocidad es esta, tiene un módulo, una rapidez, supongamos 40 metros sobre segundo, está viajando en esta dirección específica,
Y la aceleración que experimenta es perpendicular. No tiene una componente que hace que aumente la rapidez ni que disminuya, como en el primer caso y en el segundo. Solamente es perpendicular. O sea que la rapidez no cambia. Y el objeto cambia de dirección, porque lo que cambia de la velocidad es la dirección y no la rapidez. Y eso va cambiando punto a punto. Cuando el objeto está en esta posición, el vector vuelve a ser perpendicular. Cuando está en este punto, vuelve a ser perpendicular. Y en cada punto de la trayectoria, la aceleración que está actuando siempre es perpendicular. Yo les pregunto a todos de vuelta, esta aceleración, ¿qué está modificando en la velocidad instantánea del objeto? Es la responsable de que cambie cómo la velocidad. ¿Y la dirección puede ser? Exacto, con total seguridad todo el curso. Si en un objeto la aceleración que actúa es perpendicular a la dirección en que se está moviendo, que es la que marca el vector de velocidad instantáneo, lo único que cambia de un vector de velocidad de un objeto, o sea, la velocidad del objeto, es la dirección. Porque no puede cambiar su módulo. Porque no hay componente de esta aceleración que haga que aumente la rapidez o que disminuya, como podemos ver aquí. Que hay una componente que está en esa dirección. Esta componente de aceleración, este vector de aceleración, apunta perpendicularmente al vector de velocidad y apunta hacia el centro de una circunferencia. Esta aceleración se llama radial, normal o centrípeta, que quiere decir que busca el centro de una circunferencia. Vamos a demostrar esa aceleración. Una pregunta antes que Sí. continúe. Sí, Con lo que estaba mencionando antes de cambiar la sí, diapositiva, con esto del movimiento circular uniforme, sí, con el tema esto de la aceleración. sí. O sea, la aceleración está estrechamente relacionada con el efecto de la gravedad, porque No. Ahora no estamos hablando de gravedad. En ningún momento. Estamos diciendo que un no, es objeto... porque cuando usted mencionó esto, me hizo acordar Sí. a esos experimentos que hacen para hacer condicionamiento con los astronautas que hacen Sí, ya lo vamos a ver. el Dame un aparato segundito. ese. Dame un segundito que yo lo vamos a ver en las diapositivas que vienen hacia adelante. Pero yo en este sentido, lo que estamos diciendo ahora, no lo vamos a condicionar a una aceleración gravitacional. Lo que nosotros estamos describiendo acá va mucho más allá de la aceleración gravitacional. Esto es más general todavía. Si un objeto experimenta una aceleración bajo cualquier causa que sea perpendicular al vector de velocidad instantáneo, este objeto va a empezar a describir una trayectoria curva. Si la aceleración siempre es perpendicular a la velocidad instantánea, la única trayectoria que puede descubrir es una circunferencia. Porque esta aceleración lo único que hace es que cambie la velocidad. Mejor dicho, la dirección de la velocidad. Si la aceleración en todo instante está modificando la dirección de la velocidad y esta aceleración siempre apunta a un centro, a un origen, la trayectoria va a ser una circunferencia perfecta. Y eso no importa si es gravitacional la aceleración o de otro tipo. La aceleración que no es gravitacional se llama inercial. Ya la vamos a aprender la unidad que viene. Esta aceleración que yo estoy dibujando se llama inercial, que no es lo mismo que una aceleración gravitacional. Y en el movimiento circular, el componente radial va a ser siempre constante, ¿o no? Por más, Sí, dependiendo del tipo. exacto. Esta aceleración siempre apunta hacia el centro y va a ser constante en módulo, porque yo ahora voy a demostrar que la dirección cambia de la aceleración. Ustedes se van a convencer de eso. Bien, quiero que vamos a avanzar porque esto lo va a empezar a sentar las bases. Yo de ahora en adelante aplico trigonometría en todo, porque es lo que tenemos que usar como herramienta. Por eso les pedí que repasen trigonometría. Acá está el movimiento. Este es el vector de posición R. Este es el movimiento que va a describir el objeto. Este objeto gira hacia la izquierda. Los ángulos que se barren en sentido izquierdo, ¿son positivos o son negativos? Les pregunto. Hacia la izquierda, levógiro se llama, antihorario, le decimos vulgarmente. Positivos. Son positivos por convención. Los ángulos que se barren en sentido horario, que se llama dextrógiro, son negativos. Bueno, acá está. El objeto parte de la posición más X, viaja por una curva que se llama S. Este es un pedazo de una circunferencia, el arco S. Y en un instante llega a una posición. El vector de posición es el vector naranja. El ángulo que ha barrido se llama θ. Y es un ángulo positivo porque se está moviendo en sentido hacia la izquierda, bajo una trayectoria curva. El ángulo se mide en radianes, que es la relación entre esta longitud de esta curva
y esta longitud hacia el centro, que es el radio, que es el módulo del vector de posición. El vector de posición está marcado ahí. El vector de posición tiene dos componentes en todo momento. Una X, que es un escalar, y otra Y, que es otro escalar. Pero el módulo del vector de posición siempre vale lo mismo. Y acá está representado con R mayúscula. Vale R aquí, vale R aquí, vale R en el semieje menos X y vale R en el semieje menos Y. Porque la trayectoria es una circunferencia. La posición X, la componente X de este vector de posición R minúscula, se obtiene multiplicando el módulo del vector de posición que se llama R mayúscula por el coseno del ángulo θ. Porque la componente X es la componente horizontal. Por trigonometría de este triángulo rectángulo, X, la componente del cateto adyacente, es igual al coseno del ángulo por la hipotenusa. Es lo mismo que hicimos recién cuando aplicamos trigonometría en el tiro oblicuo. El seno del ángulo θ relaciona el cateto opuesto que se llama Y, que es esta componente vertical, dividido la hipotenusa. Así que el cateto opuesto va a ser el producto de la hipotenusa por el seno del ángulo θ. Todo el mundo visualiza esto, ¿no? Trigonometría, triángulo rectángulo en este triángulo. ¿Sí? Sí, profe. Bien, atento a lo que vamos a decir ahora. Ustedes saben que en el sistema internacional los ángulos se miden en grados. Y que la unidad, mejor dicho, se miden en radianes en el sistema internacional. Y que existe una equivalencia entre el radián, que es una unidad adimensional para medir ángulos, y los grados. Porque yo se los hice ir pensando eso ya. ¿Cómo se define un radián nuevamente? Lo pensamos de vuelta. Porque lo vimos cuando vimos esteroradianes también en la unidad número 2. Para que repasen, un ángulo expresado en radianes es igual al cociente de una longitud de arco, que aquí se llama S, que es una longitud por una curva, de una circunferencia en este caso, dividido una línea recta, que es la longitud entre el origen de coordenada, ¿sí?, y la posición de esa circunferencia, que es R mayúscula. Así que aquí tienen la longitud por la curva S, que es el arco, dividido el radio, que es la línea recta, la distancia entre el origen de coordenada y la curva. Eso es un radián, y eso es un ángulo, porque S, que es una longitud de arco, se mide en metro, lo repasamos, y R, que es una distancia rectilínea, que es el radio, se mide en metro. Así que se cancela metro sobre metro, y el ángulo se mide en una unidad sin dimensión. Un radián es una longitud de arco igual a una longitud de radio. Y eso equivale a, cuando uno hace un giro de 360 grados, expresado en grados, equivale a la longitud del arco para una curva completa, para una circunferencia completa. Y eso son 2pi, la longitud de esta curva. 2 veces el número pi, que es un número irracional. Así que dividimos 360 en 2pi, y lo que obtenemos es el valor unitario de un radián. Esos son 57,3 grados aproximadamente. Cuando uno quiere calcular el desplazamiento en esta curva, un objeto parte de una posición R, un vector de posición, y se mueve, en este sentido hacia la izquierda, parte de un punto y llega a otro punto. Vamos a decir que parte desde la posición más X y llega a este punto. La distancia S hay que calcularla de la siguiente forma a partir de la definición del ángulo, del radián. S, que es la longitud de arco, se obtiene multiplicando el módulo del vector de posición que se llama radio por un desplazamiento angular que se llama θ. Θ es ahora el equivalente a lo que era X final y X inicial. Ahora, en vez de movernos en una línea recta, nos movemos en un ángulo. Θ es un ángulo. El θ representa el desplazamiento angular, o sea, medir un ángulo inicial y medir un ángulo final, en un sentido positivo o negativo del movimiento de los ángulos, del barrido de los ángulos. θ es el desplazamiento angular. Se obtiene restando un ángulo final, que aquí se llama θ, menos un ángulo inicial que vale θ sub 0. Como θ sub 0 en este ejemplo vale 0, y el θ final vale θ, el valor del desplazamiento es igual al ángulo final. ¿Se dan cuenta cómo se obtiene aquí el valor de una longitud de arco? Una longitud de arco se obtiene multiplicando una longitud de radio unitaria, que es el radio, por el ángulo barrido. Se multiplica R en metro por un ángulo que está en radián. Como el radián es adimensional, se obtiene con el valor del ángulo en radianes multiplicado por el radio la distancia en esta curva. ¿Sí? Cuando el ángulo vale 57,3 radianes aquí, la longitud de radio es igual que la longitud de arco. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta es la primera ecuación, que es la ecuación del desplazamiento angular, la que estamos haciendo aquí, θ.
la que está acá, y cómo se obtiene el desplazamiento en la curva, en la trayectoria que es circunferencial. ¿Todo el mundo lo tiene claro? ¿Lo visualiza? ¿Podría explicarlo de nuevo? Sí, cómo no, con todo gusto. Vamos vuelta, va maximizo ahí. Nosotros nos estamos moviendo en una trayectoria curva, cerrada, es una circunferencia. Es una particularidad del movimiento en dos dimensiones. La partícula se mueve en el sentido hacia la izquierda, le debo giro, antihorario. Parte de una posición inicial que va a ser x positiva. La distancia en esta trayectoria, en cada punto, cada posición del objeto en cada punto de la curva, se obtiene con un vector de posición que se llama r. Ese vector de posición, que es el que usamos en dos dimensiones, tiene una componente x y una componente y. El módulo de ese vector se llama r, que es el radio de curvatura. R mayúscula. ¿Cómo se obtuvo ese módulo? Haciendo la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, por teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo. Bien. Nosotros, para obtener la distancia recorrida en la trayectoria cuando se mueve, tenemos que relacionar una longitud por un camino curvo, que se llama arco, con una distancia a esta circunferencia respecto del origen de coordenadas. Hay circunferencias que son más grandes y circunferencias que son más chicas. Para conocer la longitud recorrida en esta curva, tenemos que conocer el ángulo barrido en un tiempo empleado. Y tenemos que conocer el tamaño de esta circunferencia, que lo define el módulo del vector de posición. Volvemos a repasarlo cómo se define un ángulo. En dos dimensiones un ángulo se define como el cociente entre la distancia recorrida en la circunferencia, que se llama S, que se llama longitud de arco, la longitud de una curva, que es un pedazo de una circunferencia, S, dividido la longitud de el radio, que es el módulo del vector de posición desde el origen de coordenada a esa circunferencia, a cualquier punto de esa circunferencia, que siempre vale lo mismo, R. El módulo siempre es positivo. Cuando ustedes tienen esta fórmula, que dice que el ángulo es igual a la longitud de arco sobre la longitud de radio, el resultado del ángulo es adimensional. Si de esta fórmula ustedes despejan S, tienen que multiplicar el ángulo barrido, el desplazamiento angular, por el radio para obtener la longitud de arco. El ángulo que está aquí se obtuvo como una diferencia de dos ángulos. Un ángulo final menos un ángulo inicial. El ángulo final se llama θ, y el ángulo inicial se llama θ sub 0. En este movimiento, el ángulo inicial es cuando el objeto parte en el primer punto azul. Este es el sentido de giro. Este marca el sentido de giro, esta flecha verde, curvada, que dice que gira en el sentido hacia la izquierda, antihorario. Pero el primer punto es el punto inferior de esta curva. Y el ángulo θ vale 0 ahí. Ahora, después el objeto se mueve por la curva y llega a un punto. ¿Cuánto vale el ángulo final? θ. O sea que les queda θ menos θ sub 0. Como θ sub 0 vale 0, el resultado es θ. O sea que ustedes conocen la distancia en la curva multiplicando el radio de la circunferencia por el ángulo. El ángulo está en radianes acá, no en grados. En radianes, que es la unidad angular para el desplazamiento angular en el sistema internacional. Y acá les puse de vuelta esa relación entre un giro completo en un movimiento circular que equivale a 360 grados y su igualdad en radianes. Un giro completo expresado en ángulos en radianes equivale a 2 veces el valor del número pi, que es un número irracional que lo truncamos generalmente a 2 decimales, es 3,14. 2 veces 3,14, o sea, 6,28 radianes, equivale a 360 grados. De ahí despejamos. 360 dividido 6,28 truncado, y esto nos da 57,3 grados, para tener una idea de lo que vale un ángulo de un radian, el equivalente en grado de un radian. ¿Sí? ¿Se entendió o no? La segunda explicación mejor. Sí, profe. Muchas Bueno, gracias. todo esto puede pasar en sentido horario también. O sea, el ángulo puede estar barrido hacia la derecha. Bien. Nosotros no tenemos ningún problema en trabajar en dos dimensiones con nuestro sistema de coordenadas. Porque el vector de posición, ese que se ve naranjita ahí, es un vector de posición que cambia en función del tiempo. Y cuando el objeto gira, el vector de posición va variando. El vector siempre se traza desde el origen de coordenada hacia un punto de la circunferencia. La trayectoria es la circunferencia. Los vectores de velocidad son tangentes a la circunferencia, como nosotros hemos trazado siempre. Miren cómo queda la función del vector de posición en un movimiento circular. Es el producto del módulo del vector r. O sea, el vector r es el producto de esta distancia a la circunferencia, y esa distancia está multiplicada por el coseno del ángulo, que forma la proyección, la componente en x,
multiplicado por un vector unitario que define este vector, que es el vector que está trazado en el eje X, que sería el vector en X. Este es el escalar. El escalar en X es el coseno del ángulo, que es el cateto adyacente. Multiplicado por un vector unitario, miren cómo esta componente ahora es angular, relaciona el coseno de un ángulo que cambia en el tiempo con un vector unitario, y ahora la componente vertical es el seno de un ángulo, que es la componente que da el resultado de el cateto opuesto en este triángulo, multiplicado por un vector. Aquí, como pueden ver, es el ángulo el que se multiplica por un vector. Y este es el ángulo en el eje Y, proyectado en el eje Y, multiplicado por un vector. Al ángulo se le calcula la función seno y se le multiplica por r. Si la circunferencia vale 8 metros el radio, estos dos términos se multiplican por 8. Si la circunferencia tiene un radio de 2 metros, se multiplica el coseno del ángulo que va a cambiar en el tiempo por su vector unitario por ese tamaño, 2 metros. Así se traza el vector de posición con su componente en X y su componente en Y. Porque ahora el vector depende del ángulo. Acá podemos ver cómo depende la componente en X del ángulo. Recuerden, la componente del coseno del ángulo es la proyección en X y va a estar multiplicada por el versor o el vector unitario Y. Y el seno del ángulo es la que nos da el cateto opuesto en este triángulo. O sea que es la que está multiplicada por el vector unitario J, que es el que define el eje Y. El coseno del ángulo multiplicado por el versor Y más el seno del ángulo multiplicado por el versor J. Acá tienen que ver que el ángulo es una función del tiempo, porque el objeto se está moviendo a medida que el tiempo va evolucionando. Así que θ es una función del tiempo. Por eso r es una función del tiempo. Este es nuestro vector de posición. Nuestro vector de posición está definido por un módulo, r, y por dos ángulos. Un ángulo, mejor dicho, una proyección de un ángulo. El ángulo es uno solo. Una proyección de un ángulo en el eje X y una proyección del ángulo en el eje Y. Bien. Ahora, para calcular vamos a definir una variable angular, la primera variable angular. Ya tenemos definido qué es el vector. La primera variable angular que tenemos que definir es lo que se llama cambio de θ o desplazamiento angular. Y lo vamos a simbolizar con la letra griega delta al cambio de la variable espacio angular. Así que delta θ representa una variación de posición angular, o sea, de desplazamiento angular creado. Una variación de posición angular, un desplazamiento angular. Antes teníamos x final menos x inicial, y la diferencia de esos vectores, una variación de la posición en la dirección x. Ahora tenemos, en este caso de giro, un ángulo final menos un ángulo inicial, y la diferencia en radianes, una variación de movimiento, de disposición angular, o sea, un desplazamiento angular. Esto es lo que hemos calculado, lo que estamos representando. Delta θ es igual al ángulo final menos el ángulo inicial. El ángulo inicial no necesariamente puede ser 0 grados. A ver, les vamos a hacer un cálculo para que lo hagan sencillo. Si el ángulo inicial vale 45 grados, para decirlo en grados para que les resulte más sencillo, y el ángulo final vale 55 grados, ¿cuánto vale el desplazamiento angular? En grados. Les consulto. Ángulo final 55 grados, ángulo inicial 45. ¿Cuánto vale el desplazamiento angular? 10 grados. 10 grados. Bueno, pero también lo podemos hacer en radianes. Si el ángulo final vale 45 radianes y el ángulo inicial vale 20 radianes, ¿cuánto vale el desplazamiento angular? ¿Mm? 25. Bueno, pero también puede ser negativo, ¿no? Porque si el ángulo inicial es menor que el ángulo final, el desplazamiento también puede ser negativo. Claro, el desplazamiento angular puede ser un valor positivo o negativo. Si nosotros tenemos un desplazamiento angular, que implica esto, que el objeto está girando respecto a un origen, y siempre lo hace con la misma distancia respecto al centro, que es el origen. La posición está cambiando en un ángulo, pero no en su módulo. El radio siempre es constante, el módulo del vector de posición. Pero está cambiando el ángulo, y cambia en función de un lapso de tiempo.
Si yo tomo el desplazamiento angular y lo divido en ese tiempo empleado, lo que estoy calculando es una velocidad. Pero esta velocidad no es lineal, porque no está cambiando la distancia entre el origen de coordenada y la posición del objeto. Está cambiando el ángulo, porque la distancia siempre vale el radio y siempre vale lo mismo. Siempre vale 4 metros, por ejemplo. Entonces, esta velocidad entre dos posiciones angulares, siempre a la misma distancia del origen de coordenada, se llama desplazamiento angular delta tita, dividido un incremento de tiempo positivo, porque el objeto va cambiando de un punto a otro cuando el tiempo evolucione positivamente, como hemos hecho en todos los modelos que venimos trabajando. Este cociente del desplazamiento angular en relación a un tiempo empleado se denomina velocidad angular promedio, porque es entre dos valores, el valor final y el valor inicial. La velocidad angular no es lo mismo que la velocidad lineal, porque la velocidad que nosotros venimos trabajando se produce en una recta, la graficamos con un vector rectilíneo. En cambio aquí, la velocidad angular representa un ángulo barrido en relación a un tiempo empleado. La velocidad angular también es un vector, cuando lo vamos a estudiar después. Pero no es un vector como lo estamos pensando generalmente, equivalente a la velocidad lineal. Es otro tipo de vector. Es un cociente de un ángulo barrido en función del tiempo. Bien, aquí se va a simbolizar la velocidad angular con la letra omega minúscula. M minúscula representa medio. La unidad, el desplazamiento angular se mide en radianes porque es una diferencia de dos desplazamientos en radianes, un ángulo en radianes menos otro ángulo en radianes, y el desplazamiento es en radianes. Ahora, aquí delta tita, que es una cantidad en radianes, está dividido por un lapso de tiempo, así que la unidad de la velocidad angular es radian sobre segundo. El radian es adimensional, no tiene dimensión física el radian. No es un valor que equivale, es un equivalente a un cociente de dos longitudes. Así que la velocidad angular, además de llamarse radian sobre segundo, también se puede llamar 1 sobre segundo. Es un concepto ahí el radian, pero físicamente no es una unidad dimensional. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Ahora, nosotros usamos un término, una unidad muy común para representar la velocidad angular, que es la velocidad de giro de un objeto, alrededor de un origen de coordenada. Ustedes que son expertos en todas las unidades y en los factores de conversión de toda la unidad después del ciclo de nivelación, que aprendieron todo eso en física, hay una unidad para representar la velocidad angular muy famosa. Esa unidad se llama revolución por minuto. La revolución por minuto, o RPM por su acrónimo, implica un giro completo, esta es una revolución, al cabo de un minuto, que equivalen a 60 segundos, el equivalente en el sistema internacional. ¿Cuántas revoluciones al cabo de 60 segundos produce este objeto? Esa unidad es una unidad de velocidad de giro, porque implica un desplazamiento que son 2 pi radianes, o 360 grados de su equivalente, al cabo de 60 segundos. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? Porque esa es una unidad de velocidad angular. La revolución por minuto. ¿Sí o no? Yo les pregunto, en el auto, la velocidad angular que tiene el cigüeñal o el motor, vamos a decir una parte motor, el cigüeñal o el árbol de leva, a ustedes en el instrumento que mide esto, ¿se le expresan en radianes sobre segundo o se le expresan en revoluciones por minuto? Revoluciones por minuto. ¿Y qué es una revolución por minuto? ¿Qué información le están brindando en ese instrumento? Pregunto, antes, ¿cómo se llama el instrumento que tiene el tablero del automóvil que marca este parámetro? ¿Cómo se llama ese instrumento que está definiendo esta magnitud vectorial? ¿Acelerómetro puede ser? No, no se llama acelerómetro. Ustedes a la izquierda tienen el velocímetro que marca, ustedes saben, la rapidez, porque no marca la dirección, marca el módulo, como estuvimos echando otra vez. No te dice si vos estás yendo hacia adelante o hacia atrás. No te marca el sentido. Solamente te marca el módulo de la velocidad. Y el otro, el que cuenta la distancia, se llama odómetro. Ya lo charlamos también en la clase pasada cuando estuvimos hablando de esto. Pero el que está a la derecha generalmente en el tablero, que puede ser analógico, digital, su presentación, ese instrumento que marca las revoluciones por minuto del motor, del árbol de leva en particular o del cigüeñal, que es una pieza que está girando respecto a un eje. ¿Cómo se llama ese instrumento?
Ahí alguien en el chat dijo tacómetro. Tacómetro, tal cual. A mí no me está apareciendo el chat, tengo que estar abriendo lo separado. Muy bien, el tacómetro, dice Mauricio, tacómetro. ¿En qué unidad se mide? ¿En qué unidad se expresa? Ahí. Si van y se sientan en el auto y miran el tacómetro, la unidad de medida, porque el velocímetro está expresado en kilómetros por hora para los países europeos y Argentina y en muchos países de Sudamérica. En otros países se expresa en millas por hora, la velocidad y su módulo, su rapidez. Pero acá se expresa en kilómetros por hora. No se expresa en metros sobre segundo en el caso de los automóviles, por la escala. ¿Y el tacómetro en qué se expresa? Revoluciones ¿En por revoluciones por minuto? Claro, ahí están todos de acuerdo en revoluciones por minuto, que es la verdad, es lo que tiene el tacómetro. Bueno, pero ¿qué es una revolución por minuto? Es un giro de un objeto al cabo de 60 segundos. ¿Cuántos giros generó el objeto en una unidad de tiempo, que son 60 segundos, o sea, un minuto? Es lo que se llama revoluciones por minuto. O sea que una revolución por minuto equivale a un giro completo, y esos son 2 pi radianes al cabo de 60 segundos. O sea que cuando ustedes quieren convertir en el examen práctico una cantidad de revoluciones por minuto a radianes por segundo, tienen que tener en cuenta esta relación. Por cada revolución hay 2 pi radianes de desplazamiento al cabo de 60 segundos. Este es el factor de conversión. Una RPM equivalen a 2 pi radianes dividido 60. O sea que si yo quiero calcular el ángulo, a las revoluciones por minuto las tengo que multiplicar por 60 para convertirlas en radianes. Y voy a tener el equivalente en giro. Y eso dividirlo en 2 pi. Porque una RPM son 2 pi dividido 60. Si ustedes tienen 50 RPM, la multiplican por 60 y la dividen por 6,28, obtienen el valor en radianes. O sea, el ángulo barrido para esa cantidad de revoluciones. Esto se supone que ustedes lo tienen muy bien masticado desde el ciclo de nivelación cuando hicieron factor de conversión. Pero a los profes nos queda la duda si uno realmente lo aprendió y lo maneja ya. Acá está de vuelta para que lo puedan pensar. La conversión de RPM a radian sobre segundo. Ambas unidades de medición. ¿De qué magnitud estamos aprendiendo? ¿Qué magnitud se mide en esta unidad? ¿Qué magnitud Radianes estamos sobre aprendiendo? segundo. No, esta es la unidad. La unidad del radian sobre segundo en el sistema internacional. Equivale a 2 pi sobre 60. 2 pi sobre 60 radianes sobre segundo equivalen a una revolución por minuto. Pero ¿cuál es la magnitud que estamos calculando? La velocidad angular, como está poniendo José en el chat. La magnitud que estamos aprendiendo es la velocidad angular. La velocidad de giro se expresa en radianes sobre segundo. También se puede expresar en revoluciones por minuto, también se puede expresar en revoluciones por hora, por cada 24 horas, por día, puede ser cualquier lapso de tiempo. Así como hay una velocidad de giro, y como hay una velocidad lineal promedio, existe una velocidad angular instantánea. Si yo digo que la velocidad angular es el cociente de un ángulo barrido entre un ángulo final y un ángulo inicial, que representa delta tita, en función de un tiempo empleado, ¿cómo se calcula una velocidad en un instante único de tiempo, de posición-tiempo? ¿Cuánto vale la velocidad de giro instantánea? Bueno, es lo mismo que hicimos antes. Hay que hacer la condición límite, como dijo Newton, de un delta de tiempo, que ahora tiende a hacerse nulo, para un pequeño ángulo alrededor de una posición específica, para un lapso de tiempo pequeño que corresponde a esa variación de posición pequeña. Este límite para este cociente incremental, que ahora tiene un ángulo barrido en el numerador y un tiempo empleado, implica hacer la derivada del desplazamiento angular en relación al tiempo. Ahora la velocidad de giro es la derivada del desplazamiento de giro, que se llama desplazamiento angular, en función del tiempo. Es el cociente de dos diferenciales. Este es el diferencial de espacio angular, o de desplazamiento angular se le puede decir, en función del diferencial de tiempo. Esta es la velocidad angular instantánea que también se mide en radian sobre segundo. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular instantánea es constante. No cambia. Por eso se llama movimiento circular uniforme, porque omega es lo que no cambia. Si vale 4 radianes por minuto, 4 radianes sobre segundo, eso no cambia. Si vale 30 RPM, el objeto se mueve siempre con la misma velocidad, 30 RPM. Ahora, si la velocidad angular instantánea llega a variar, entonces no está describiendo un movimiento circular uniforme. Si aumenta la velocidad angular, está incrementando.
Entonces está acelerado positivamente. Si disminuye la velocidad angular, entonces está perdiendo velocidad, se está desacelerando angularmente. Y eso no es un movimiento circular uniforme, porque la velocidad angular no está siendo constante. El movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es constante? Les pregunto. La aceleración. No, en el La movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué es constante? La velocidad. La velocidad. Recuerden, se llama movimiento rectilíneo uniforme, pero ustedes lo han aprendido en la universidad, en las presentaciones que yo les he dejado, como un movimiento unidimensional con velocidad constante. Ese es el movimiento con velocidad constante, el que llamamos uniforme. No cambia nada de la velocidad lineal, ni la dirección, ni el módulo, que es la rapidez. Bueno, en el movimiento circular uniforme, lo que es constante es este parámetro. Es la velocidad angular instantánea omega minúscula. No cambia nada en este parámetro. Así como hay una velocidad angular, hay una rapidez angular, que es el módulo de este vector, que ahora no lo estamos dibujando en sentido, solamente estamos poniendo el valor absoluto de este vector. Ya lo vamos a dibujar después de este vector. Una pregunta. Sí. ¿Cómo funciona la medición de las revoluciones por minuto en los autos? Ah, ya la vamos a hacer, porque estamos aprendiendo esto para poder hacer eso, así que dejémoslo para hacer una aplicación. Porque en el tablero está el de velocidad en kilómetros y al lado de las revoluciones por minuto. Claro, está el tacómetro. El tacómetro está midiendo esto, la velocidad angular instantánea, porque está calculándolo y lo trata de hacer instantáneamente. Por eso cuando uno acelera, ve que la velocidad angular del motor aumenta. Y eso trata de ser un valor instantáneo. Lo que trata de mostrar el tacómetro es omega instantáneo. Bueno, así como hay una aceleración, una velocidad angular instantánea, yo les pregunto qué es lo que ustedes están diciendo. Si la velocidad angular instantánea empieza a aumentar y varía, entonces existe una aceleración angular que la está haciendo variar. Claro, cuando nosotros pisamos el control de aceleración del automóvil, cuando no conectamos la caja de cambio y está quieto el auto sin conectar la caja de transmisión y aceleramos, lo que está acelerando es el motor. Y lo que está variando es la velocidad angular del motor, de ciertas piezas del motor, que giran angularmente, como el rodileo, por ejemplo. Ahora, ese movimiento está aumentando controlado por un pedal, que es el control del acelerador. Existe una aceleración angular. La aceleración angular de un objeto que está girando implica la variación de la velocidad angular en función del tiempo. Si la velocidad angular instantánea fluctúa, cambia positivamente o negativamente en un lapso de tiempo, entonces hay una aceleración angular promedio entre un valor final y un valor inicial. Alfa media, alfa es la letra que usamos para ángulos y alfa es la letra que usamos para la aceleración. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, de ahí viene de A, ¿no? De aceleración. Las letras griegas, tita, omega y alfa, las estamos usando para valores angulares. Angulares. Y X, Y, Z y R lo estamos usando para valores lineales. B corta es velocidad, R es el vector de posición, R mayúscula es el módulo del vector de posición. Bueno, alfa sub m es la aceleración angular promedio. Implica la variación de la velocidad angular de este objeto que está girando alrededor de un origen de coordenada en un lapso de tiempo. Implica una velocidad angular final menos una velocidad angular inicial, o sea, omega final menos omega inicial, dividido un lapso de tiempo. La aceleración angular tiene otra unidad. Si la velocidad angular se mide en radian sobre segundo, y acá está dividida de vuelta en segundo, ¿cuál es la unidad de la aceleración angular? Acá está escrita, se las dejé escrita abajo, pero quiero que ustedes la piensen. Si la velocidad angular se expresa en radian sobre segundo, y el denominador tiene segundo en el numerador, entonces, ¿cuál es la unidad de la aceleración angular? ¿Sí o no? ¿No me escuchan? ¿Qué opinan? A ver, acá en el chat, ahí están escribiéndome que tengo que salir de ahí para poder verlo a ustedes en el chat. Radian sobre segundo cuadrado, tal cual. Radian sobre segundo cuadrado, todo lo que están escribiendo con la notación que usamos en computación. Está muy bien. Bueno, sí, la unidad es eso, porque radian queda en el numerador, segundo por segundo queda en el denominador. Ojo que el radian es adimensional, ¿no?
O sea, las aceleraciones angulares se expresan en radian sobre segundo cuadrado, las velocidades angulares instantáneas o promedio se expresan en radian sobre segundo en el sistema internacional. La aceleración angular media se obtiene a partir de dos valores de velocidad angular, uno final y uno inicial, restados, la diferencia, dividido un tiempo empleado, tiempo final menos tiempo inicial. Pero así como hay una aceleración angular promedio, existe una aceleración angular instantánea. ¿Cómo se calcula la aceleración angular instantánea? Que es la que nosotros tratamos de controlar en el motor pisando el pedal. Porque si pisamos más, tenemos más aceleración angular. Si pisamos menos el pedal, tenemos menos aceleración angular. Bueno, ese dispositivo de control en el automóvil, por ejemplo, algo tan común, está controlando esto, la aceleración angular instantánea del motor. ¿Cómo se va a calcular la aceleración angular matemáticamente? Como el límite, cuando el delta de tiempo tiende a hacerse cero, de una variación específica de velocidad angular que tiende a ser infinitamente pequeña respecto de un valor único, para una posición única, en relación a un tiempo empleado único, un entorno de tiempo muy pequeño. Es el cociente incremental de la variación de velocidad angular en el tiempo empleado. O sea que es análoga a la aceleración lineal. La aceleración lineal instantánea era la derivada, cuando el delta de tiempo tiende a hacerse cero, de la variación de velocidad en función del tiempo. Ahora, en vez de ser de variación de velocidad lineal, es un cambio de variable. Ahora trabajamos con velocidad angular. Pero es conceptualmente lo mismo, solo que para un objeto que está girando, en vez de estar moviéndose rectilíneamente. Así que el cálculo es la derivada de la velocidad angular instantánea en función del tiempo. Eso es el cociente de dos diferenciales, el diferencial de velocidad angular y el diferencial de tiempo. ¿Me siguen matemáticamente hasta aquí? ¿O esto se complicó mucho con los nuevos símbolos y los conceptos que estamos haciendo de giro? A ver el chat. Por mi parte se entiende bien. Bien, es bueno eso. Hay que ver a uno si le cuesta más o menos. Sí, es que si tengan que retirar, se retira, no hay problema. ¿Se entendió lo que estamos planteando? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, yo voy a seguir avanzando un poquito. Miren qué interesante acá. Acá hay un objeto. Un objeto que está describiendo un pedazo de una trayectoria circular. Se está moviendo en sentido horario. O sea que los ángulos barridos pueden ser negativos si los quiero medir. No importa ahora el símbolo, el signo, lo voy a denotar ese ángulo con delta phi. Delta phi es el barrido del ángulo. Acá está el vector de posición y su módulo representado con R mayúscula. Es el radio de curvatura de esta circunferencia. El objeto primero pasa por el punto P1, después pasa por el punto P2 en esta trayectoria, que es un pedazo de una circunferencia, un arco de circunferencia. El vector de velocidad V1 es la velocidad instantánea del punto P1. El vector de velocidad V2 es el vector instantáneo de velocidad en el punto P2. El vector azul delta S es el desplazamiento calculado entre P2 y P1 para una trayectoria curva. Todo lo que hacíamos antes nosotros. Pero ahora hay un desplazamiento angular. Así como existe un desplazamiento lineal entre estos dos puntos, existe un desplazamiento angular delta phi. Bueno, si nosotros trasladamos los vectores de velocidad con su módulo y su dirección en un origen en común que aquí se llama O, y marcamos esos vectores, podemos calcular la variación de velocidad lineal. La variación de velocidad lineal es la resta entre el vector de velocidad final y vector de velocidad inicial. Ojo que es una resta vectorial. Acá está el delta V con su módulo, dirección y sentido. Y esta variación de velocidad tiene como ángulo interior delta phi. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque el ángulo que se forma en este triángulo de velocidad es el mismo ángulo que se forma en este triángulo de espacio. Este es un triángulo de espacio con componentes de posición. R es el módulo del vector de posición. Y este triángulo es de velocidad. Pero el ángulo que se forma entre la variación de la dirección de V1 y V2 es el mismo ángulo que se forma en la variación de posición. Claro, porque el espacio y el tiempo están vinculados acá. Se producen como en todo momento. Hay una trayectoria circunferencial y está variando la dirección y está variando la posición sobre la misma trayectoria. Todo el mundo lo visualiza, ¿no? Son triángulos semejantes, este triángulo de velocidad con este triángulo de posición. Acá está delta V como lado opuesto al origen, y acá está delta S como lado opuesto al origen. Los triángulos tienen el mismo ángulo interior, los mismos ángulos en los vértices, pero distintos lados. Los lados aquí son posiciones y desplazamientos,
2 vectores de posición con sus módulos, un desplazamiento, y aquí hay 2 vectores de velocidad con una variación de velocidad. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy marcando? Sí, profe. Bien, el objeto se mueve y a medida que se mueve se va barriendo un ángulo simultáneamente. Bien, yo en este momento voy a demostrar lo que es la aceleración centrípeta en el final de la clase. Atento a lo que vamos a decir. Así como ocurre una variación de velocidad en relación a una velocidad inicial, o sea, existe una proporción entre lo que ha cambiado la velocidad respecto a la velocidad inicial, este cociente de la variación de velocidad respecto a la velocidad inicial, que es lo que he marcado aquí, es proporcional a lo que ha cambiado la posición, que es delta S, respecto al vector de posición inicial, que su módulo es R. Así que acá queda delta S dividido R, que es el módulo de la velocidad. Y aquí aparece delta B módulo dividido la rapidez, que es el módulo de la velocidad inicial. Lo que cambió la velocidad en términos del módulo, dividido el módulo de la velocidad inicial, ese número es exactamente igual a lo que varió la posición respecto de la distancia al origen, o sea, el vector de posición, su módulo, el radio. Como esto se verifica en los 2 triángulos por ser triángulos semejantes, esta es una igualdad que surge de 2 triángulos semejantes, se puede despejar delta B. La variación de la velocidad es igual a pasar B1 multiplicando al primer miembro, el numerador. Y queda B1 dividido el radio de curvatura por delta S. Bueno, ¿cómo se calcula la aceleración media que hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros recién dijimos, la aceleración media, cuando vimos movimiento rectilíneo, implica una variación de velocidad en función del tiempo. Bueno, vamos a reemplazar la variación de velocidad por lo que acabamos de descubrir acá, con este movimiento circular. Y nos queda que la variación de velocidad es V1 dividido R multiplicado por delta S. Pero miren que acá está el delta T, y el delta T está escrito acá abajo. Así que hemos reemplazado V1, delta B por lo que equivale, que es lo que hemos escrito aquí arriba, que es V1 dividido R por delta S, y el delta T está dividiendo. Yo les pregunto a ustedes, a todos, delta S sobre delta T, ¿qué es? Delta S sobre delta T, un desplazamiento en una recta en un tiempo empleado. ¿Qué representa esto? Variación de posición en un tiempo empleado. Desplazamiento en un tiempo, ¿qué es? ¿Velocidad? Muy bien, desplazamiento en función del tiempo, velocidad. Esto es una velocidad. Si yo quiero que esa velocidad promedio, porque este es un desplazamiento entre un punto final y un punto inicial en un tiempo empleado, la quiero convertir en una velocidad instantánea, porque la voy a hacer específicamente para este punto. ¿Qué le voy a hacer a ese cociente? Delta S sobre delta T. ¿Qué le voy a aplicar para que esa velocidad promedio se convierta en una velocidad instantánea? Acá está escrito. ¿Qué hay que aplicarle a ese cociente incremental? Hacer un límite para sacar una recta tangente. Es hacer un límite de ese cociente incremental para que esta velocidad promedio se convierta en una velocidad en un instante. Bueno, esa velocidad instantánea la vamos a calcular justo ahí, en el punto P1. Ese delta S se va a hacer tan chiquitito que va a ser la velocidad justo en ese instante, cuando está justo en P1. Y el ángulo φ también se va a achicar infinitamente, porque el punto P2 se va a acercar infinitamente al punto P1. Bien, eso es lo que estamos haciendo. Acá está escrita la operación del límite, porque esto es la aceleración. La aceleración tiene V1 dividido R, de haber despejado esto, los triángulos semejantes, y el límite de delta S sobre delta T. Yo les pregunto, el límite de delta T cuando tiende a C0, de un cociente de variación de posición, o sea, de desplazamiento en el tiempo, da como resultado la velocidad instantánea, que fue lo que dijeron ustedes. Si yo tengo la velocidad instantánea del punto 1 y la tengo multiplicada de vuelta por la velocidad instantánea, ¿cuánto obtengo en el numerador? Esto va a dar V1. V1 por V1, ¿cuánto da? B1 a la B1 al 2. cuadrado. B1 al No, cuadrado. cuadrado. B1 al cuadrado. O sea, si esto es la velocidad instantánea y está multiplicado por la velocidad instantánea justo cuando la partícula pasa por el punto 1, lo que obtengo es la velocidad
al cuadrado en el punto 1. Bueno, esto lo podemos generalizar a cualquier punto, o sea, no hace falta que sea solamente el punto 1. Se puede generalizar para cualquier punto. Pero miren qué interesante. La aceleración instantánea en este movimiento es igual a una aceleración que apunta hacia el centro, siempre es perpendicular a la velocidad instantánea, y que equivale a multiplicar, mejor dicho, no multiplicar, a elevar al cuadrado la rapidez, que es el módulo de la velocidad instantánea, dividido el radio de curvatura. Esta es la forma de calcular el módulo de la aceleración. El módulo de la aceleración, por eso no está puesto arriba la flechita de vector, acá está dibujado el vector, el módulo de la aceleración, que se llama centrípeta radial o normal en un movimiento circular, es igual a elevar al cuadrado la rapidez instantánea, que es lineal, y dividirla en el radio. Les quiero preguntar, si el radio se hace más grande, o sea, si la circunferencia es más grande, ¿la aceleración centrípeta aumenta o disminuye? Aumenta. No, disminuye. Si el radio se hace grande y está en el divisor, como pueden ver, mientras más grande sea el radio de curvatura, mientras más suave sea la curva del arco, menor es el valor de la aceleración radial, la aceleración centrípeta. Porque este número se hace más grande, así que la velocidad, la rapidez cuadrática se divide cada vez en un número más grande. Mientras más grande el denominador, más chico es el resultado. Cuando ustedes van en el auto y doblan en una curva, si la curva tiene un radio de curvatura suave, o sea, la curva es leve, quiere decir que la circunferencia es muy grande, la aceleración centrípeta que los tira hacia el centro, ¿es grande o es pequeña? Es pequeña. Es pequeña, porque se cumple lo que estamos diciendo. Ahora, si ustedes vienen viajando y de golpe agarran el volante y hacen una curva terriblemente cerrada, donde el radio de curvatura es muy chico, porque la curvatura es muy grande, o sea, al radio de curvatura chico, la circunferencia se vuelve extremadamente pequeña el radio y la curva se vuelve muy abrupta. Entonces este número va a ser pequeño. ¿Qué va a pasar con la aceleración centrípeta? Cuando uno viaja con la misma rapidez viene, ¿eh? Es grande. Se da vuelta el auto. Claro, se te dio vuelta el auto. Se te dio vuelta el auto. Tendés irte para afuera de la curva. Bueno, no hemos discutido por qué tendés que irte para afuera. Eso va a ser un tema que vamos a discutir más adelante. Pero ustedes aquí tienen la demostración de que la única aceleración que está actuando es perpendicular a la velocidad. Si la aceleración actúa hacia adentro de esta circunferencia, la velocidad instantánea cambia en una dirección que siempre es tangente a la trayectoria. Esta aceleración siempre apunta al origen. No apunta a otro lugar. Por eso se llama centrípeta, porque busca el centro. Por eso se llama radial, porque está sobre el radio. Está sobre el vector de posición. Por eso se llama normal, porque es perpendicular a la velocidad instantánea, que es tangente a la trayectoria. Esos tres nombres los tienen que poder visualizar. ¿Por qué la aceleración del movimiento circular se llama radial, normal o centrípeta? ¿Y por qué el módulo de esta aceleración se calcula elevando al cuadrado la rapidez lineal dividido el radio de curvatura? Es lo que acabamos de mostrar por triángulos, por semejanza. Y miren lo que está aquí, ¿no? El módulo de la derivada de la velocidad instantánea en función del tiempo es el módulo de la aceleración. Acá está escrito como una derivada. El módulo de la aceleración es calcular el módulo de la derivada de la velocidad instantánea en el tiempo. Eso es igual a elevar al cuadrado de la rapidez y dividirlo por el vector de posición, que aquí se pone el radio de curvatura. Ahora saben qué es la aceleración centrípeta. Yo cierro la clase con lo siguiente. Cuando un objeto se está moviendo en movimiento circular uniforme, lo que es constante, ¿qué magnitud es? ¿Cuál es la magnitud que siempre es constante? Miren que acá está dibujado la velocidad lineal y la aceleración radial, centrípeta o normal. Estas magnitudes no son constantes. Pero ¿quién es la que es constante cuando está girando? El movimiento circular uniforme. Aceleración radial. No. Mira, este vector de aceleración radial tiene un módulo. El módulo siempre vale lo mismo si no cambia la rapidez y no cambia el radio. Está bien. Pero este vector no tiene la misma dirección que este otro. Y tampoco tiene la misma dirección, son todas direcciones distintas. Okay. Todas apuntan hacia el centro, pero son distintas direcciones. ¿Quién es el que es constante? Y es como dijo Sol en el chat, es la velocidad angular. La velocidad angular, que es omega,
es lo que es constante. Y eso es equivalente al movimiento rectilíneo uniforme, que lo que es constante es la velocidad. En módulo de dirección y sentido, la velocidad lineal v corta. En el movimiento circular uniforme para toda la vida y toda la ingeniería y todo lo que hagan, de ahora en adelante, tienen que tener presente esto. En este movimiento lo que es constante es la velocidad de giro, que se mide en radianes sobre segundo, se mide en revoluciones por minuto. Ahora, ¿este movimiento está acelerado, les pregunto, o no está acelerado? No creo, profe. Sí está acelerado, ahí lo está Sí, viendo, porque mira. cambia de dirección. Claro que está Sí, sí. acelerado, ahí está. ¿Cuánto vale la aceleración? Y vale a lo que calculamos recién. Vale la rapidez del cuadrado y el radio de curvatura. Si el radio de curvatura es chico, la aceleración es mayor. Si el radio de curvatura es grande, la aceleración que actúa es menor. Si la rapidez aumenta, la aceleración aumenta. Si la rapidez disminuye, la aceleración disminuye. Sí, sí, pero este movimiento claramente está acelerado. ¿Y qué produce la aceleración que está actuando? Bueno, como justo es perpendicular a la velocidad en cada instante de movimiento, este vector de aceleración no puede cambiar la rapidez, pero sí cambia algo en la velocidad. ¿Qué es lo que está cambiando? Que acá está totalmente dibujado y representado. La dirección. La dirección. La dirección del vector de velocidad. Debido a la aceleración, la dirección de la velocidad cambia, pero no cambia su módulo, la rapidez es constante. Entonces, en el movimiento circular uniforme, la rapidez es constante, la velocidad es variable. La aceleración que actúa es variable, pero tiene una característica, siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. De ahí viene centrípeto, que en griego significa que busca el centro. Estas son las claves del movimiento circular uniforme. ¿Cuántos objetos se basan en este movimiento? Un aerogenerador, una turbina, un avión, una turbina, un turborreactor, un motor a propulsión, un motor a explosión. Todo la base del movimiento, una rueda. Todo está basado en este movimiento cuando hablamos de giro. Bueno, hay que visualizarlo. Hasta acá llegamos hoy. ¿Preguntas, dudas de lo que hemos hecho hasta aquí? Chat, a ver, también me quedo por el chat, que los quiero ver ahí. ¿Preguntas, dudas de hasta lo que hemos hecho hasta esta partecita? Yo tengo una duda, profe, pero es muy Dale. sonsa la duda. No, no hay ninguna duda sonsa. Lo importante es tener la duda y aclararla, vamos. Cada que si la velocidad angular es la velocidad de giro, nada más, eso. La velocidad angular es la velocidad de giro, tal cual. Bien. ¿En qué Muchas unidad la gracias. medimos? En radianes sobre segundo, en revoluciones por minuto, por lo general, en esas dos. Surge del cociente del desplazamiento angular en un tiempo empleado. Y hay una velocidad angular promedio y una velocidad angular instantánea. Nuestra letra es omega minúscula. Y si la velocidad angular está variando, existe una aceleración angular. Nosotros hoy hemos encontrado un vínculo entre la aceleración que actúa en el movimiento circular uniforme, que es una aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria circunferencial y que en todo momento es perpendicular a la velocidad instantánea. Esta aceleración no es una aceleración angular, es una aceleración radial, centrípeto normal. El movimiento circular uniforme tiene aceleración angular cero, pero tiene aceleración radial distinta de cero. Esas son las cosas que hay que empezar a masticar, a escribir, a dibujar, a calcular y a resolver el problema. La clase del próximo lunes vamos a calcular dos funciones básicas del movimiento circular. El periodo del movimiento, que es la cantidad de tiempo que tarda la partícula en hacer un giro completo, y la frecuencia, que es la cantidad de giros completos que produce la partícula por unidad de tiempo. Dos conceptos que nosotros vimos cuando estudiamos la luz, en la unidad de óptica, geométrica. El periodo de una onda electromagnética trabajamos y la frecuencia de la onda. Bueno, ahora aparece el tiempo que tarda en hacer un giro completo como el periodo y el mismo concepto. ¿Cuántas vueltas produce este objeto a esta circunferencia por unidad de tiempo? Esto se sigue llamando de la misma forma porque es el mismo concepto, periodo y frecuencia. Vamos a calcular el periodo y la frecuencia para el movimiento circular uniforme. Porque el movimiento circular uniforme es periódico. En cada giro, el tiempo que tarda en hacer un giro es el mismo, porque se mueve con velocidad angular constante. ¿Sí?
Preguntita, duda para el final, ¿alguna más con este comentario que viene, la clase que viene? Esto que yo acabo de mencionar es la clase que viene. Nuestra última diapositiva es esta. Los Profe, escucho, señor. respecto al automóvil, ¿la velocidad angular que representa el tacómetro es del cigüeñal o de qué otra pieza? Es la que representa? Se pueden censar diferentes piezas que están girando. Bien. Por lo general, en la parte automotriz se toma la velocidad angular del árbol de leva. Ahí se hace el censado de la Bien. velocidad angular. Pero a todo objeto que esté girando se le puede calcular su velocidad angular. Entonces uno puede estar bien evaluando eso, lo puede hacer en la pieza. Hay que evaluar eso, el desplazamiento angular en función de un tiempo empleado. La pieza que se va a estar midiendo ese desplazamiento angular es el árbol de EVA, en el caso de los motores de los automóviles. Y los motores en general explosión. Después vamos a ver, el motor puede ser explosión, puede ser un motor lo que se llama explosión interna, que es el motor del ciclo Otto, que es cuando se usa combustible líquido nafta, y después vamos a hacer un combustible líquido para un ciclo del motor que se llama diésel, que es en honor a Rudolf Diesel. El otro es a un alemán que se llamaba Otto, el apellido. Y después van a estudiar el mismo movimiento, pero con un motor eléctrico. Entonces, la velocidad angular va a estar siempre, independientemente del tipo de motor que haya. Claro. Pero la velocidad angular va a estar, porque vamos a tener que medirla y evaluarla. Y el tacómetro va a estar midiendo la velocidad angular, independientemente de la tecnología y el motor que estén estudiando. Sí. Perfecto, ¿Alguna profe. otra Gracias. consulta? No, muy bien. ¿Ninguna? Bueno, nos vemos el próximo lunes. Sigan estudiando la presentación. Seguimos desde periodo para el movimiento circular uniforme. Adiós, Nos profe. vemos, profe.